en el libro de Segunda de Pedro. Vamos al capítulo 2 de Segunda de Pedro. Vamos a continuar con el estudio. Aguárdeme un momentito que no sé qué le está pasando. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque lo tenía el archivo no me lo está leyendo, parece que tengo que actualizar Word, pero lo tengo en PDF, así que no me va a ganar el programa. Bueno, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a continuar con los versículos que nos correspondían. Vamos a hacer lectura del versículo 1 al versículo 3. Dice la Escritura, luego de la lectura vamos a orar y así podemos dar inicio con la exposición. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oremos. Señor, queremos suplicarte y rogarte por este tiempo. Rogarte por lo que vamos a estar considerando en estos versículos. Más allá de lo que se pueda apreciar y que en un sentido podemos ver que habla de falsos maestros, de falsos cristianos, también tú quieres que nosotros tomemos recaudos, cuidados, prevenciones para no caminar como ellos o no errar igual que ellos. Guíanos en este tiempo para seguir descubriendo y conociendo a estos falsos maestros, a estos falsos cristianos, pero también ayúdanos a considerar y a ver cómo tú esperas que hijos verdaderos, realmente redimidos, que han sido llamados genuinamente por ti, deben y tú quieres que vivamos de una manera santa, consagrada y radical. Ayúdanos en este tiempo, guíanos con tu palabra, suple nuestra necesidad, Padre, ayúdanos. Gracias por mis hermanos, por los que están aquí presentes y por los que están escuchando. Te rogamos por tu palabra y por nuestros corazones. En Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, como ya veíamos la semana pasada, no sé si se recuerdan un poco lo que estuvimos viendo. Digan sí y si quieren compartir, quieren recordar o mencionar nuevamente, o sí y continuamos. Bueno, hay caras como que de más o menos. Bueno, lo que veíamos la semana pasada era la forma en cómo estos falsos maestros lograban su cometido, ¿sí? Comenzaban seduciendo, ¿sí? Hablando bonito, engolosinando el oído, endulzando el oído, empoderándote, elogiándote, ¿sí? Poniéndote por encima y por sobre todas las cosas,
sobrevalorándote, ¿sí? Para luego poder cuestionar la verdad y por último sustituir la verdad. Que en muchos casos pasa al revés. Te empoderan, te seducen, te engolosinan, te inflan para sustituir la verdad y que con esa sustitución que te presentan como la verdad, pero que en realidad es mentira, después con eso te llevan a cuestionar la verdad. Pero siempre comienzan con la seducción, siempre comienzan con la mentira, con el chamullo, como se diría. ¿Sí? Entonces eso veamos un poco con respecto a la forma en cómo estos falsos maestros introducían encubiertamente las herejías destructoras. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros consideramos este aspecto, ¿sí? Tenemos que seguir viendo lo que va a suceder luego, ¿sí? Porque va a seguir diciendo el versículo 1, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y consecuentemente, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros estamos viendo acá es todo sobre los falsos maestros. ¿Sí? Todo sobre los falsos maestros todavía. No hay nada que tenga que ver con, en este caso, los seguidores. Porque el versículo 2 recién habla de los seguidores, pero simplemente los menciona como que siguen algo de estos falsos maestros. Pero lo central de todo lo que viene hablando Pedro hasta ahora son los falsos maestros. ¿Sí? Pero fíjense, esa parte de y aún negarán, ¿sí?, al Señor que los rescató. Pedro nos está dando a entender como que estas personas tenían una conciencia o tenían cierto entendimiento de la salvación. ¿Sí? Porque esa característica que Pedro da, y aún negarán al Señor que los rescató, es decir, que ellos sabían qué es lo que había conseguido o qué es lo que había hecho ese Señor. Y justamente lo dice Pedro, el Señor que los rescató. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, lo que vemos acá en esta segunda parte del versículo 1, ¿sí?, es que primero, quiero que tengamos presente, es que estas personas tenían un grado de conocimiento, un grado de entendimiento de la salvación. ¿Sí? Porque que sepan o que Pedro mencione puntillosamente el Señor que los rescató, ¿sí? Porque pudiera haber dicho Jesucristo y suficiente, pero no, habla puntualmente de lo que hizo el Señor, denota que estas personas tenían un cierto conocimiento. Y yo puse acá, hay una conciencia de cuál fue el beneficio que recibieron, manifestaron recibir al Señor Jesucristo. ¿Sí? Es decir, que tal vez manifestaron solamente, pero tal vez fueron planchados y perfumados por la religión y la moral, pero nunca fueron lavados de sus pecados por la sangre del Señor. Es decir que tal vez estos hermanos o estas personas llegaron a la iglesia, le hicieron hacer la oración, ya sos un hijo de Dios, ya tenés bendiciones para disfrutar, ya tenés lugar para servir, y activaron y le metieron máquina, empezaron a servir, adoptaron un lenguaje, adoptaron una costumbre, adoptaron una religión, adoptaron una posición en la iglesia, un ministerio en la iglesia, pero nunca pudieron o estuvieron en presencia del Señor. Eso pasa en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque se predica un evangelio equivocado.
hemos escuchado nosotros decir, si vos crees en el Señor Jesucristo, hoy se va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Y hoy pasás a ser hija de Dios. Pero en ningún momento se le habló de cuál fue el propósito por el cual Cristo vino. Y no fue que la persona sea alguien importante para Dios, sino que alguien sea el reflejo de quien realmente es importante para Dios. Porque el que importa es Cristo. Porque para eso Dios nos lo pone como ejemplo. Para eso Dios lo pone como el estándar al cual nosotros tenemos que seguir sus pisadas, porque Él fue el único que contentó como Dios quiere, como Dios quiso, y hacia ahí es a donde nosotros tenemos que dirigirnos. Pero, ¿por qué vemos que vienen y así como vienen, se van? Es como un desfiladero en las iglesias es como un desfiladero de personas. Vienen, están un tiempo y se van. Vienen, están un tiempo y se van. Y eso pasa porque se le habla bonito, se los empodera, se los engolosina, pero en la primera prueba o en la primera situación difícil se van, declinan. Y eso pasa porque no son verdaderos hijos de Dios. Eso pasa porque no se les está diciendo lo que ellos quieren escuchar. Entonces por eso yo puse, es decir, que fueron planchados y perfumados por la religión y la moral, pero nunca fueron lavados sus pecados por la sangre del Señor. Es decir, nunca se arrepintieron de sus pecados y nunca creyeron en Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, estas personas tenían un grado de conocimiento de lo que el Señor había hecho, pero no lo habían creído. No habían sido confrontados. Y como vamos a ver enseguida, vamos a ver cómo Judas afirma que estos eran ya preparados por el Señor para que no reaccionen al Evangelio. Es decir, no son hijos de Dios, no son elegidos por el Señor. Pero sigamos el versículo, cómo comienza, ¿sí? O mejor dicho, cómo continúa la parte que estamos considerando. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Sí? Esa palabra negarán tiene que ver con lo que... Ahora sí vamos a Judas, que está antes de Apocalipsis, que tiene que ver con lo que va a mencionar, en este caso, el escritor en el versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido, prestemos atención, habían sido destinados para esta condenación. ¿Sí? Ahora, sigamos. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿pueden responder? Según el versículo ¿cómo niegan al Señor? ¿Cómo? Con el libertinaje, ¿sí? Con el dualismo, con el racionalismo, con ir justificando poco a poco de que tal vez este pecado no es tan pecado, de que tal vez hoy puedo pecar.
En pocas palabras, con determinados permitidos que con el tiempo se convierten en hábitos. Y si esos hábitos van en contra de los frutos del Espíritu, entonces, por consecuencia, lo que tenemos que terminar concluyendo es que no tenemos el Espíritu. Entonces, cuando vemos acá en estos versículos, en este versículo de Judas, vemos esos dos aspectos importantes. ¿Sí? Estos hermanos que niegan al Señor, estaban destinados para la condenación. Pero la forma en cómo estos hermanos, destinados para la condenación, niegan al Señor es por medio de el libertinaje, por medio de determinados permitidos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? ¿O más o menos? Bien. Bueno, como les decía, vamos ahora a considerar unos versículos más también en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. No, perdón, segunda. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, el versículo 5, ¿sí?, es el que quisiera resaltar, que justamente se ajusta y que tiene que ver y que nosotros tenemos que tener presente, que en lo que Pedro, ¿sí?, lo resume como falsos maestros, simplemente, en el corazón de estas personas, de estos falsos maestros, está todo esto, todo lo que Pablo le detalla a Timoteo en estos versículos. ¿Por qué? Porque si vamos a saltear un poquito, si vamos al versículo 3 de segunda de Pedro, capítulo 2, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Sí? Es decir, que no van a tener compasión. Lo que mencionaba recién Timoteo, todo lo que él estaba desarrollando, fíjense, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, para que ustedes se den una idea. ¿Sí? Eso dice mucho, sin afecto natural. Es decir que si te tienen que robar, te van a robar sin piedad, sin importarle nada, sin interesarle que sea lo último que te queda. ¿Por qué? Porque esa es su riqueza, esa es su preocupación, esa es su naturaleza. Y sigue, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Es decir, que cuando vos le compartas que el Señor te habló de un versículo, lo va a torcer para poder sacar provecho de lo que el Señor te habló. Lo va a torcer para él sacar provecho
y sacarte el jugo de lo que el Señor te habló. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, que a ellos no les va a interesar lo que Pedro, Pablo, Tito exhortan vez tras vez. Porque cuando vemos dos versículos vamos a leer en Hechos 20. Fíjense cómo exhorta Pablo. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Señor os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sí? Entonces, si nos damos una idea de lo que hay en el corazón, de lo que motiva a estas personas, es totalmente antibíblico. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Les exhorta a los ancianos, él siendo anciano, habla Pedro, y dice en el versículo 2, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no absorbiendo de ella, no sacando provecho de ella. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir que si vos tenés el llamado del Señor, aunque te cueste tener que poner de tu bolsillo, lo vas a hacer porque vos entendés que estás sirviendo a la grey que es de Dios. Dice, no por ganancias deshonestas. ¿Y qué es lo que hacen los falsos maestros de segunda de Pedro? Hacen mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y sigue diciendo, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, con una disposición al servicio, con una preocupación por la iglesia, por los hermanos, por el débil, por el pobre, por el huérfano, por la viuda, por los que más necesitan. No por los que más tienen, sino por los que más necesitan. Versículo 3, no como teniendo señorío. ¿Y qué decía Timoteo recién? Crueles, vanagloriosos, blasfemos. Todo lo contrario. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la grey. Es decir, que si hay que hacer algo, son los primeros los que tienen que hacer. Los que están a cargo, los que están al frente. No los últimos. No los que están al final sentados y dirigiendo, indicando y mandando. Sino siendo los que están adelante, dando el ejemplo, haciendo el primer esfuerzo y dando el puntapié inicial. Entonces nos podemos dar una idea de la diferencia entre uno y otros. Ahora, cuando vemos en la negación que hacen estos disque piadosos que menciona Pablo a Timoteo, y vemos el ejemplo que nos da tanto Pablo en Hechos como a Pedro en la primera carta, podemos concluir que estos falsos maestros viven independientes del Señor, pero dependientes de su opinión y de su criterio. Eso es lo que los regula. La Biblia no está ahí en sus vidas, no está regulando su comportamiento, no está regulando el manejo en la iglesia, sino
su naturaleza, sus pasiones, sus concupiscencias, su pecaminosidad, porque no conocen al Señor. Ahora, ¿cuáles serían las percepciones de un verdadero creyente? Ya no vamos al nivel de maestro, vamos al nivel que todo hijo, que todo a un pastor tiene que tener siempre presente, que por más que sea pastor no deja de ser oveja. Vamos a partir de ahí. Fijémonos, vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y está hablando el apóstol Pablo, ¿eh? El apóstol Pablo es el que está diciendo estas palabras. Capítulo 6, versículo 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos. Siervos de la justicia. Sigue diciendo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y este versículo es importante. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Siervos de Dios. Por tercera vez mencionan la palabra siervos. Tenéis por fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna. Esa es una de las correctas perspectivas que tiene que tener el creyente. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué yo muchas veces me cuesta ser radical y decir no a esto, o no participo, o no quiero, o no me conviene, o no porque yo tengo mis convicciones, no porque yo tengo mis principios, no porque yo creo en Dios? Es justamente porque no tenemos una clara percepción de lo que somos en Dios, de lo que somos en Cristo, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y cuando no estamos seguros de lo que somos en Cristo, corremos el riesgo de negar al Señor con nuestras vidas, de negar al Señor con nuestro comportamiento. Así como estas personas negaron al Señor con sus hechos. Romanos 8, sí, hay 2 capítulos después. Romanos 8. Romanos 8, versículo 12. Dice así que, hermanos, ¿qué? Deudores somos. Deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, obviamente, al Espíritu, a la voluntad de Dios, a Cristo. Pero la característica ahí que quiero resaltar es que somos deudores. Somos inmerecedores de lo que el Señor nos dio. ¿En qué aspecto, lugar, momento puede entrar la consideración de negar al Señor? En ninguna. En ninguna. Vamos a 1 Corintios. No, 2 Corintios. No te tomes. 2 Corintios, capítulo 5.
capítulo 5, versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo, ¿qué hace? Nos constriñe, nos remueve el estómago, nos modifica, no nos deja, digamos, normal. Hay algo que está dentro de nosotros que nos está pinchando, se revuelve todo por dentro, haciéndonos saber que algo pasa. Sigue diciendo, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No hay forma, no hay margen, no hay lugar para negar al Señor. El verdadero creyente, si está disfrutando de su armonía y su comunión con el Señor, no tiene margen para negarlo. Hice acá una anotación. Dios permite falsos maestros para los falsos cristianos. Porque el verdadero cristiano busca escuchar la voz del pastor y obispo de nuestras almas. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, que hay una reacción, hay un deseo, debe haber un deseo, una urgencia, una necesidad de yo escuchar la palabra del Señor. Porque eso es lo que modifica, eso es lo que mueve, eso es lo que me constriñe por dentro. En todo lo que me hace a mí, como ser humano, como persona, el Espíritu me modifica, me mueve a buscar del Señor y a poder cultivar mi identidad, a poder disfrutar los beneficios, a poder estar en comunión con el Señor, para evitar negarlo, para evitar dualizar mi vida. Volvamos a 2 de Pedro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sigue diciendo el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y muchos seguirán sus disoluciones. Y en este versículo hay dos partes, ¿sí? Hay dos características o dos aspectos que podemos ver. El primero, que podemos entender por qué hay muchas iglesias llenas. Porque como leíamos recién en la frase que Dios permite falsos maestros, porque esos falsos maestros son para los falsos cristianos. ¿Sí? No sé si ustedes vieron el dibujito ese que están las dos filas y arriba está el letrerito en el stand que están los personajes, dos personitas, y en un stand dice Juan 3:16 y ahí está la fila llenísima. Y en el otro stand está un hombrecito también y abajo está Juan 3, pero de 16 al 18. Y hay 2, 3 nomás. Es decir que las personas les gusta escuchar que Dios es amor, que Dios te ama. Pero no les gusta escuchar que si no crees en Dios, en Cristo, ya has sido condenado. Porque la palabra es fuerte, condenado. No le puede hablar de pecado a las personas, porque los ofendes. Por eso hay la cantidad de iglesias que hay. Ahora, como le decía, en este versículo hay dos aspectos.
Podemos justificar y entender por qué hay tantas iglesias llenas, y es justamente porque hay charlatanes, pero también hay oyentes que les gustan, que les acaricien los oídos, o mejor dicho, les gusta ser acariciados o que les acaricien sus oídos esos charlatanes. Y por el otro, la parte que dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. También podemos entender por qué hay tanta injuria contra las iglesias que predican la sana doctrina. Ahora, veamos esa palabra disolución, ¿sí? Y muchos seguirán sus disoluciones. Tiene que ver con, puse acá dos definiciones que componen a esa acción que es la disolución, ¿sí? Ahora lo explico. La disolución está compuesta por el soluto, que es la sustancia que se disuelve en la mezcla y que suele aparecer en menor cantidad. Ahora lo explico. Y después el otro componente que hace a la disolución es el solvente, que es la sustancia donde se disuelve el soluto. Para poner un ejemplo, el soluto es la sal y el solvente es una jarra con agua. ¿Se entiende? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa si yo tiro una cucharada de agua a una cucharada de azúcar a una jarra de agua? De sal. Perdón. ¿Qué pasa si yo tiro una cucharada de sal a una jarra de agua? Desaparece. ¿Sí? La sal desaparece. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vemos acá que dice, y muchos seguirán sus disoluciones, podemos entender que hacen semejante circo, semejante noche de esto, noche de aquello y noche de lo otro, con medio versículo. ¿Sí? Ese medio versículo, en todo el espectáculo que hacen, se disuelve así como esa cucharadita de sal en la jarra de agua. Se pierde. Pero ellos están en nombre del Señor. Y muchos van tras esas disoluciones, tras esos eventos, tras esos espectáculos, porque quieren, porque les gusta, porque quieren que se les siga acariciando el oído. Hice algunas anotaciones acá para ir finalizando. Dice, a su vez estos tienen muchos seguidores, porque no habrían tantos falsos maestros, sino habrían tantos falsos alumnos o seguidores que tienen comezón de escuchar lo que ellos quieren, es decir, lo que los oyentes quieren escuchar. La parte del versículo 2, la segunda parte, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, tiene que ver con la triste realidad en que vivimos hoy en día, donde hay iglesias de todos los gustos y colores, y por ende la incredulidad e injurias contra las iglesias locales. Para argumentar esto quiero que veamos en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, podemos entender por qué se van los que se van y vienen los que vienen. ¿Por qué se van, o mejor dicho, por qué huyen los que se van y por qué vienen los que llegan? Los que huyen es porque el Evangelio refleja su pecaminosidad, refleja el error, muestra el carácter santo de Dios. Y el que no es de Dios, obviamente, lo repela, lo rechaza, lo resiste. Pero el que es del Señor, aunque sea nuevo y aunque le cueste entender muchas cosas, entiende que es la Escritura, que es la palabra del Señor, que es la voz de su pastor, que la está llamando. Y le sigue. Quisiera leer el párrafo que vamos a estudiar la semana próxima de la confesión de fe para que veamos lo importante de la Escritura, porque algo que no anoté, pero que sí es importante tener presente con respecto a estos falsos maestros y a estos falsos cristianos o falsos seguidores, pero puntualmente va para los falsos maestros y también se desprende para los falsos seguidores o cristianos o disques cristianos, es que la Escritura es la que califica a quienes van a liderar, pero también la Escritura es la que descalifica a los que estaban liderando. La Escritura es la que respalda, avala a quienes son nuevos creyentes, pero la Escritura también es la que va a contradecir o a refutar la vida de aquellos que dijeron, entre paréntesis o entre comillas, que creyeron en el Señor, pero su vida lo contradice. Y la Escritura lo contradice por encima de todo. Entonces, ¿y qué nos dice el párrafo 4 de la confesión de fe? La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Entonces no depende ni de hombre ni de iglesia. Depende de nuestra fe, de la convicción que el Señor gesta en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra conciencia, para descansar en la autoridad que tiene la Escritura para con la iglesia. Y hice una última anotación acá. No depende del criterio de nadie para decidir qué se hace o no en la iglesia del Señor, más que el Señor que la compró y que estableció su palabra para que sea la vara que mide y regula todo en su iglesia. Y eso incluye, volvamos a 2 de Pedro, y eso incluye los falsos maestros, los falsos cristianos y la vergüenza de la verdad. Por esas razones que nosotros tenemos que tener sumo cuidado de la Escritura. No en buscar quién está mintiendo, cuál es la herejía, cuál es la nueva moda en las iglesias, sino qué dice la Escritura. ¿Qué dice el Señor? Eso es lo que a mí me debe preocupar y quitar el sueño.
Porque al fin y al cabo, el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra va a permanecer. Su palabra va a ser lo que nos va a sostener. Porque si llegase a venir la peor de la catástrofe y quedamos individualmente solos, esparcidos por el mundo, ¿cuál va a ser nuestro consuelo? El Señor es mi pastor. El Señor es soberano. El Señor me compró a precio de sangre. De Él no escapa nada. Él es el sustentador de mi fe. No es solamente el autor, es el sustentador también de mi fe. ¿Cómo está mi fe? Que el Señor nos ayude a poder meditar en estos versículos. A meditar con respecto a estos falsos maestros, con respecto a estos falsos cristianos. Pero también tener presente que por causa también de nuestro mal comportamiento, de nuestra mala exposición de la Escritura, la verdad o es enaltecida o es repudiada. Que el Señor nos ayude. Oramos. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias nuevamente por permitirnos apreciar y contemplar en estos versículos tu gracia y misericordia para con nuestras vidas. No es un problema actual lo de la falsedad en las iglesias, lo de la dualización o disolución de tu verdad. Pero en tu gracia nos permites tener luz y claridad en cuanto a este tema. Y con esto también nos arroja responsabilidad. Y sobre todo, una autoevaluación para ver cómo estamos meditando en tu palabra. Cómo estamos orando por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder aprovechar cada momento que tengamos para ser radicales en nuestro diario vivir, porque tú conoces las debilidades con las que luchamos, con las que peregrinamos en esta tierra. Y te ruego que nos ayudes, dándonos el peso y mostrándonos y convenciéndonos del valor que tiene tu palabra. Para guardar tu iglesia. Y tu iglesia compone tanto a los líderes como a los congregantes, pero también a aquellos que van a venir. Te suplico y te imploro que nos ayudes en esta semana, en estos días, a poder meditar en ella, a poder orar en ella y clamar por tu voluntad. Gracias, mi Señor, y gracias por mis hermanos que están escuchando. Te ruego por sus vidas, para que los fortalezcas y que este tiempo con tu palabra sea de ánimo, sea de gozo, sea de refrigerio para nuestra fe, para nuestra santidad. Y te ruego, Señor, que si tú has confrontado un pecado, un aspecto en el cual nos hemos relajado, danos, Señor, de la sinceridad para arrepentirnos de cualquier pecado que tú nos hayas mostrado en este día. Pero también danos la fe para creer en tus promesas. Porque si en algo yo me he relajado y he pecado es porque he dejado de creer en tus promesas. Ayúdame, Padre, ayúdanos, Padre, a ser sinceros y a arrepentirnos de nuestros pecados y creer en tus promesas, en tu palabra, para nuestra santificación.
Gracias, mi Señor. En Cristo te lo rogamos y te lo pedimos. Amén.